Bienvenidos a este episodio número 190 de Detalles, en el cual quiero que hablemos sobre la versión 19 de React, que ya está en canal estable, lista para que ustedes puedan empezar a trabajarla desde el 5 de diciembre del 2024, y esto va a marcar el nuevo estándar de React de aquí en adelante. Ahora, no significa que ustedes tengan que reaprender React, no, todo lo contrario, más bien hay nuevas APIs, sí hay unas cuantas opciones y funciones que están marcadas como obsoletas. También hay unos componentes que ya usted lo va a tener que usar de otra forma porque van a estar marcados como obsoletos. Pero, de nuevo, no es una versión que ustedes los fuerce a reaprender React. Más bien, ahora tenemos otras APIs, tenemos otros hooks, han bajado el consumo de otros que ya pues, no están marcados como obsoletos, pero se está pensando en que ustedes ya se empiecen a mover, a dejarlos de lado. También tenemos el compilador de React, como ustedes posiblemente saben, que eso fue lo que más llamó la atención desde abril, creo que es que se está con un release candidate de la versión 19 de React. Y bueno, pasó casi pues un año hasta desde abril a diciembre a que estuviera listo su versión en producción. Principalmente uno de los problemas que habían bastante con esa versión, la versión Canary, o es decir, el release candidate de React 19, era el problema que teníamos con el suspense, que el suspense hacía que los componentes fueran en secuencia. Es decir, si ustedes tenían un componente que tardaba en cargarse y ustedes lo envolvían en un suspense, entonces no ejecutaba el siguiente componente hasta que el componente anterior se resolviera, y esto era una cascada que hacía que la aplicación fuera súper lenta en la renderización. Ahora React obviamente ya resolvió ese problema y funciona de la manera esperada. Es decir, si ustedes tienen varios componentes que van a ser cargados mediante o dentro de un componente de suspenso, entonces el componente que tarda en construirse o el que requiere realmente suspenso no va a bloquear los demás componentes. Y eso es algo pues que pues, así era como estábamos esperando que funcionara, ¿no? Es decir, todos los componentes dentro de nuestro bloque suspense se van a disparar de manera simultánea. Y ya, hasta que todos se resuelvan, entonces ahí el bloque de suspense va a quitar el loading state y mostrar los componentes, ¿no? O el fallback, también ustedes podrían verlo de esa manera. En fin. Pero bueno, antes de comenzar con el blog post que quiero que analicemos y leamos juntos, también les quiero mencionar de que estamos trabajando en las próximas secciones del curso de patrones de diseño, que estamos liberándolas poco a poco en el modelo de suscripción de detalles, que eventualmente a final de mes ya estará disponible. Bueno, espero que a final de mes, pero ya va a estar disponible para que todos ustedes lo puedan conseguir de manera individual si así lo desean. También vamos a subir un montón de secciones del curso de patrones a YouTube y va a tener la vista previa gratuita, toda la primera sección, que es lo que yo quiero que ustedes también puedan conseguir y analizar y ver esos videos sin necesidad de que paguen nada, ¿no? En fin, eso por ese lado. También estamos trabajando en la regrabación del curso de Angular debido a que pues Angular 19 salió, los Standalone Components es el nuevo estándar. Y Angular está buscando trabajar propiamente con señales y estamos buscando también que todo el curso sea y funcione zoneless, pero no está marcado de que ustedes usen esas banderas de zoneless, pero bueno, eso es otra cosa. Pero todo lo que ustedes están viendo y van a ver en ese nuevo regrabación del curso de Angular va a funcionar con zoneless Angular. Si ustedes no saben qué es eso, no importa, no hace falta que ustedes se preocupen, déjenme esa labor a mí. Y también estamos analizando y estudiando todos los cambios que ya están disponibles en la parte de React para grabar las secciones respectivas, o inclusive estamos en un análisis porque también la gente de React en unos apartados, si ustedes van a ver, recomienda el uso de TypeScript si ustedes usan los prop types. Es decir, si los prop types es muy importante para ustedes, los prop types van a ser marcados como obsoletos o no van a funcionar, y recomiendan usar otro tipo de mecanismo para verificar sus props, que en este caso una de esas opciones es TypeScript, y como más de uno de ustedes sabrá, me gusta mucho trabajar con TypeScript. De hecho, prefiero trabajar con TypeScript más que trabajar en JavaScript porque me es más fácil para mí, estoy más acostumbrado, en fin, otras cosas, ¿no? Pero bueno, estamos analizando eso. No es fácil regrabar un curso de 40 y pico de horas. Hay mucho tiempo de dedicación que eso conlleva, pero vamos a ver cómo lo hacemos. También vienen varios proyectos importantes que van a arrancar en enero, que esperen más de eso en las redes sociales de detalles. Pero bueno, ya dejando eso de lado, lo último que les quiero mencionar es gracias a todas las personas que ya están empezando a compartir el rewind de sus cuentas de Spotify, donde ustedes escuchen los podcasts. Y es muy bonito ver que Detalles o este podcast aparezca todavía en el top 5, top 10 de muchas personas. Para mí eso es todo un verdadero placer, y se hace esto sin ningún fin de lucro. La verdad es que no he querido ni aceptar pautas publicitarias, ni me gusta ponerle pautas publicitarias a los videos que hago, a menos de que sea algo que yo realmente pueda avalar, ¿no? Y nuevamente, gracias a todas las personas que han hecho que Detalles esté en su top 10, su top 5 y pues en algunos casos el top número 1, que es un verdadero honor para mí. ¿Ok?
vamos a tratar de mantener esa costumbre de seguir haciendo estos podcasts, porque la verdad es que yo lo hago con mucho gusto, con el objetivo de que pues me divierte, me relaja, también me fuerza a mí a estar estudiando, que eso es algo que pues no quiero acomodarme en lo que ya sé, siempre quiero seguir aprendiendo, siempre quiero seguir estudiando para poder ser un mejor instructor, para poder ayudarle a muchos de ustedes a arrancar rápidamente. Entonces ahora sí, sin más, comencemos con este blog post. Ahora, para las personas que están viendo esto en YouTube, los puntos que están subrayados solo son guías para mí para poder hablarlo, pero realmente no pretendo de que esto sea una lectura textual, porque si ustedes quieren hacer esa lectura textual, pueden venir a la documentación oficial de React y ahí está todo, ¿no? Más bien quiero darles mis puntos de vista, usos y las opiniones que van relacionadas a los que pues tenemos por acá. Bueno, oficialmente React 19 se liberó el 5 de diciembre del 2024 y este blog post está dividido en 3 puntos importantes, que es qué es lo nuevo de React, cuáles son las mejoras que tiene React 19 y cómo hacer la actualización. Nuevamente, la actualización es casi indolora. Hay unas cosas que sí van a cambiar, que es importante que ustedes sepan. Si hay cambios importantes, o sea, está marcado unas opciones deprecadas o deprecated, o obsoletas sería la terminología, pero ya llegaremos a eso. ¿Qué es nuevo de React 19? Las acciones. Entendemos que las acciones no es más que una función que ustedes van a llamar dentro de algún hook, digámosle un use transition. Las acciones, por ejemplo, tradicionales es cuando ustedes están haciendo alguna petición HTTP y necesitan mantener, por ejemplo, el estado de si estoy haciendo la petición, si ya se resolvió, la data o el error, y esas 4 piezas, solo esas 4 piezas de saber cuándo estoy cargando la data, cuando se resolvió, si hay un error o si todo sucede de manera exitosa, eso lleva mucho trabajo, lleva varios hooks. Entonces también hay otro problema que va relacionado, que son ciertos bloqueos que puede hacer esos cambios de state. Entonces, con estas acciones nuevas, nosotros vamos a tener el soporte para funciones asíncronas dentro de las transacciones. Y para eso vamos a usar el Use Transition. El Use Transition nos va a permitir a nosotros poder hacer esos cambios de state y que nuestra aplicación se sienta más fluida sin necesidad de que haya algo que bloquee los cambios del render. Nuevamente, bastante útil. Por convención, las funciones dentro de las transacciones que son, o sea, las transacciones asíncronas, esos son las llamadas acciones, ¿no? La función que está dentro es una acción. Nuevamente, esa acción automáticamente les va a dar a ustedes lo que es el estado, el pending state, es decir, cuando se está realizando la petición y todavía no se ha resuelto ni de manera exitosa ni con error. Tienen la opción de hacer optimistic updates, es decir, que ustedes saben que lo más probable es que cuando hacen una petición HTTP, lo más probable es que ustedes regresen la data, o sea, tengan la data de regreso que ustedes esperan, ¿no? Si ustedes pueden previsualizar qué valor es lo que ustedes van a regresar, eso es algo que ustedes pueden hacer con un optimistic update. Es decir, optimísticamente, yo sé que esto no tiene sentido, ya lo voy a explicar mejor, pueden actualizar su DOM con la esperanza de que todo salga bien. Es decir, imagínense que ustedes mandan una sumatoria a su backend de 1 más 1. Entonces mandan la sumatoria al backend de 1 más 1 y ustedes estarían esperando un 2. Entonces, en la manera tradicional, ustedes hasta que el backend les regrese, sí, es un 2, ustedes mostrarían ese 2 en pantalla. Pero si ustedes pueden determinar que ese 1 más 1 se puede hacer de manera local, pero siempre tienen que mandar la petición HTTP al su backend porque tiene que registrar que hubo esta transacción hecha, entonces ustedes pueden actualizar la parte del cliente y si todo sucede bien, pues actualizan también, pueden actualizar, puede ser que venga algún ID, ustedes toman ese ID, pueden actualizar su DOM, pero la idea es que nuestros usuarios sientan de que no hay ningún delay, no hay ninguna demora en la comunicación y que la latencia es 0. Pero también eso sirve, o sea, los optimistic updates también están controlados de tal manera de que si sucede algún error, ustedes pueden hacer el rollback respectivo de la actualización optimista. Que todo eso ya está con ese nuevo hook que ya salió del canal de desarrollo o el Canary, bueno, ya salió de la beta porque eso es algo que ya usé inclusive en el curso de Next hace muchos años, pero ya está disponible para que ustedes lo puedan utilizar. El manejo de errores, también tenemos el manejo de las acciones dentro de Forms, que eso está bastante útil. El Use Optimistic nos sirve para manejar cambios de manera suponiendo de que todo va a salir bien, pero si algo sale mal nos permite hacer el rollback y aquí hay varios ejemplos que ustedes van a poder ver dentro del Use Action State, que eso va a ser otro hook que va a servirnos para simplificar un montón de trabajo. Es más, yo previsualizo de que la gente de Tanstack Query,
cuando empiecen a probar esto, bueno, imagino que ya lo habrán hecho, ya lo habrán probado, van a hacer uso de estos hooks para mejorar su propio Timestack Query. Hay un nuevo hook, el Use Action State, que por eso es que no mencioné el ejemplo por acá, porque es que está aquí abajo, nos va a dar a nosotros básicamente lo que necesitamos a la hora de trabajar con alguna acción, que es, por ejemplo, el error, el submit action, que es lo que ustedes van a terminar llamando, y el is pending, que nos va a decir a nosotros qué es, si ya se terminó o no. Y ojo, que lo que regresa es un arreglo. Yo hubiera preferido que esto fuera un objeto. La verdad es que prefiero que los hooks regresen objetos, porque puede ser que ustedes no necesiten el error, solo necesiten el submit action y el is pending. Pero de tal manera, entonces siempre van a tener que hacer la desestructuración del primer elemento para poder obtener el submit action y luego el is pending. Pero bueno, muchas de las reglas de código limpio dicen que eso solo se empieza a aplicar cuando hay más de 3 objetos, pero también a la vez yo podría pensar de que en un día de mañana puede que haya un cuarto elemento que desestructurar. Entonces eso es algo que pues nuevamente el equipo de React sabe mucho más de React que yo. Entonces funciona de esa manera. Ustedes desestructuran un arreglo ahí. Tenemos el Use Action State. Ahora acepta una acción. La acción esta la envuelve y ustedes la pueden llamar para obtener la información del estado de los errores y la función respectiva para hacer el posteo. Luego también para las personas que estaban trabajando en la versión del Canary, es decir, las versiones de Release Candidate, antes se llamaba Use Form State, pero ahora se va a llamar Use Action State. Si ustedes ya habían usado el Use Form State, ahora se llama de esa forma. Hay actualizaciones y modificaciones en React DOM, en la parte de los formularios. Ahora ustedes pueden aceptar estas acciones con el objetivo de que sea más fácil el proceso del mismo. También hay un nuevo hook. Por cierto, a esa parte de las acciones ya les voy a explicar a ustedes con otro ejemplo que hay visual por acá, que les va a servir muchísimo para manejar la data que viene producto de un formulario, porque muchas veces nosotros tenemos formularios en los cuales no están controlados por todo el lado de React, porque puede ser que ustedes lo único que quieran hacer es tomar el formulario y todos los campos que están asociados internos que me den sus valores y ya está. Entonces, eso es una de las acciones que también ustedes van a poder tomar por ahí. Y obviamente van a poder pasar por validadores y demás. Pero bueno, es súper genial que ya tengamos este control. Tenemos el nuevo hook, Use Form Status, que nos va a decir el estado del formulario cuando se está posteando. Esto es algo bastante útil porque sin él, o sea, antes nosotros teníamos que hacer lo que se conoce como el prop drilling, que es ir taladrando o ir pasando una property a otro componente, otro componente, otro componente, otro componente para que lo pueda usar, lo cual termina siendo bastante incómodo cuando ustedes tienen que mover o agregar componentes en esa cadena de prop drilling. De hecho, lo que se recomendaría en este tipo de casos es que no pase de un nivel. Es decir, ustedes tienen un componente, le pasan el prop y ese componente puede ser que se lo pasen a otro prop, pero hasta ahí no hagan más drilling o no pasen más props a ese nivel. Ya sería conveniente tratar de hacer uso de algún contexto o tratar de simplificarlo de otra manera, pero no pasen más de un nivel, ¿no? Eso sería una recomendación. Entonces, el equipo de React vio de que muchas veces eso era parte de lo que sucedía bastante en React. Entonces, ahora tenemos este nuevo hook que viene de React DOM, no es de React, es de React DOM, que también es generado por el equipo de React, ¿no? El cual nos permite saber cuál es el estado del formulario, si está pendiente, si ya se realizó y todo eso, ¿no? Hay el nuevo hook de Use Optimistic, eso ya lo habíamos mencionado. Eso nos va a permitir a nosotros poder hacer cambios en el DOM o la manipulación directa en el DOM antes de que sucedan los cambios en la resolución de una petición HTTP, ¿no? Pero funciona para cualquier cosa. Lo cual es bastante bien, bueno, es muy bienvenido ese cambio porque ese Use Optimistic es muy bonito. Cuando ustedes usan el Use Optimistic en sus aplicaciones, da la impresión de que ustedes tienen cero latencia a la hora de crear cualquier cosa. Luego tenemos un nuevo API que es el Use. Yo sé que este Use, o sea, solo USE, el Use, parecería un hook, pero es un nuevo API. ¿Por qué no es un hook? Porque no sigue las mismas reglas de los hooks de React. La principal regla que no cumple el Use es que ustedes lo pueden poner dentro de una condicional. Es decir, pueden hacer un if, use, tal cosa. Los ifs o condicionales no se pueden utilizar como para cambiar el orden de sus hooks. Por eso es una de las razones por las cuales un nuevo API no es un hook. Pero el use, este nuevo API, nos va a ayudar muchísimo cuando nosotros ocupamos trabajar con resources o recursos externos o recursos asíncronos, digámosle así,
es fenomenal porque se integra muy bien con la parte del async y el await. Y a la vez, del async y el await se va a integrar muy bien con lo del suspense, de lo que quería decir. Entonces aquí tienen un pequeño ejemplo donde ustedes pueden hacer el use para traer los componentes o una promesa de componentes, y hasta que ustedes resuelvan ese contenido o esa información vamos a tener los componentes o los comentarios. De hecho, en el ejercicio que ustedes están viendo en pantalla tenemos un functional component, el cual tiene los componentes, o sea, dice como comentarios, o sea, constante comentarios igual a, y sabríamos que eso sería el producto de una petición HTTP. Es decir, nuestros comentarios vienen de una petición HTTP. Pero si ustedes envuelven la petición HTTP dentro o lo mandan como argumento a esta nueva API llamada use, ustedes van a poder obtener los comentarios sin necesidad de hacer uso del await. Pero, durante el proceso del use, mientras que la función se resuelve, ustedes van a poder mostrar el valor del fallback que tiene el suspense, lo cual es bastante útil. Hice un ejercicio por aquí medio rápido para probarlo y funciona exactamente como nosotros esperábamos, que es básicamente seguir la misma idea de ese ejercicio y funciona tal cual ustedes estarían esperando, que no es la gran cosa, es un simple ejercicio. Y también estaba comprobando si efectivamente ya el problema de las peticiones en cascada estaba resuelto, y efectivamente está resuelto. Entonces, nuevamente, no es la gran cosa que quiero hablar en este podcast o dedicarlo solo a eso, pero sí es un API muy útil, muy útil. Básicamente, esto va a cambiar la manera como ustedes hacen peticiones HTTP en React. ¿Ok? Nuevamente, aquí el use no funciona para las promesas que están creadas dentro del render. Esto es muy importante. Si ustedes lo usan o lo hacen de esa forma, van a tener un error que dice de que un componente que fue suspendido tiene un cache promise. Es decir, es una función que no está en caché. Nuevamente, esto hay que probarlo, hay que experimentarlo, pero definitivamente va a servirnos para mejorar una experiencia de nuestros usuarios. Y ahí ustedes van a ver otro tipo de ejemplos. También pueden usar el use para tomar el contexto de una manera más sencilla. Y ya vamos a hablar sobre un par de cosas adicionales del contexto que son bien importantes mencionar. Hay unas nuevas APIs estáticas para la parte de React DOM. Por ejemplo, tenemos un pre-render to stream. Mucho de esto está relacionado directamente si ustedes están trabajando en el lado del server side. Entonces nos va a permitir a nosotros trabajar de una mejor manera con los streams y web streams. Nuevamente, más información por acá. El pre-render API se va a esperar a que toda la data se cargue antes de que se regrese el HTML por el flujo del stream, lo cual va a mejorar también la parte de Next. Mucho de lo que está aquí, o un par de cosas que están aquí en React 19, siento que están impulsadas por necesidades que tiene Next.js también. Pero bueno, espero estar equivocado, pero últimamente se ha visto mucha injerencia de Next sobre React, pero bueno. Luego tenemos React Server Components, que aquí es donde vamos a mencionar un par de estas cosas. Tenemos los Server Components. Los Server Components ahora es una nueva opción que nos permite hacer un renderizado de los componentes antes del tiempo, lo cual es bienvenido. Y usualmente los Server Components, sabemos que cuando estamos trabajando en Next tenemos el problema de hidratación. También se mejoró muchísimo el manejo de los errores. Pero los Server Components es una manera de que el servidor mande el componente previamente construido. Entonces aquí ya estamos involucrándonos más también en React con la parte del server side. Para muchas de las cosas, ustedes van a trabajarlo, pero con otra tecnología. No es únicamente React para esa parte de los Server Components. Luego tenemos los Server Actions, que los Server Actions nos van a permitir a nosotros poder mandar a llamar una función, que esto es lo que ya viene también en React, poder llamar una función propiamente como una función, simplemente digámosle así, que se ejecuta al lado del servidor. Para las personas que han trabajado con Next, ustedes ya saben a lo que me refiero. Para las personas que nunca han trabajado con Next, es básicamente el poder de ejecutar una función que puede tener acceso a la conexión a la base de datos, variables de entorno privadas, y ese contexto no llega, o esa información no llega al cliente. Solo llega al cliente cuál es la data resultante, y en el trasfondo hace una petición HTTP por nosotros de una manera muy sencilla. No hay una directiva para la parte de Server Components. Un error muy común es que los Server Components son anotados con la directiva useServer, pero esta no es una directiva de Server Components. El useServer, la directiva useServer, solo es usada para los Server Actions, y esto es algo que vale la pena separar acá de la diferencia de Next con React. El useServer es para Server Actions, y el useServer en la parte de Next.js ya no así lo pueden poner, especialmente para las acciones y las funciones,
Pero estas son también de las razones por las cuales yo digo, wow, o sea, se adelantaron mucho el tiempo porque cuando la gente de Next empezó a trabajar que todos sus componentes fueran generados del lado del servidor, también fue para evitar el uso de ese use server, porque todo generado del lado del servidor. Hay varias mejoras en React 19. El ref como una property. Ahora ustedes pueden mandar la referencia al componente y esto va a hacer que ya no necesiten el forward ref. Posiblemente ustedes nunca han usado esto, pero para las personas que han hecho modificaciones en la librería de ShadCN, posiblemente sí lo van a haber visto. Pero hay un proceso de migración para pasar de la sintaxis de forward ref a la nueva sintaxis de ref, pasándolo como property. Entonces no es algo tan crítico, ¿no? Por lo menos la gente de ShadCN va a poder ejecutar eso y tener sus componentes ya actualizados. Hay unos errores en la hidratación que se mejoró la forma de leerlos. Antes estaba un poco más ambiguo, ahora han mejorado muchísimo el manejo de los errores de hidratación. Entiéndase un problema o un error de hidratación cuando su servidor regresa un HTML y cuando el cliente pues lo recibe, viene el proceso de hidratación, que es decir, vamos a ponerle nuestro código de JavaScript, pero imagínense que ustedes dijeran, en la línea 5 de mi código del lado del cliente tengo un botón, entonces ese botón va a tener esta acción. Pero imagínense que el servidor les manda que en la línea 5 no es un botón, es un párrafo. Entonces, como es un párrafo y le estamos diciendo, hey, la línea 5 va a hacer clic el botón, pero no es un botón, entonces esos son errores de hidratación. Cuando el código que ustedes están renderizando en el servidor no hace match con el código que se renderiza en el lado del cliente. Y ahí tenemos esos inconvenientes. Pero nuevamente se han mejorado los errores para que sea más fácil de entender. Este es un cambio al que sigue el Context as a Provider. Eso es un cambio importante porque primeramente va a hacer que React se vea más fácil porque cuando ustedes tienen que trabajar con el Context API, sí, hay una parte donde tienen que crearse su proveedor. Ya no es necesario poner ese punto provider, o sea, context.provider ya no es necesario y eso va a estar marcado como obsoleto. Les voy a decir eso, lo cual es importante. La solución simplemente es que ustedes no tengan que poner, por ejemplo, si crean su theme context y para crear el provider, ustedes ya no tienen que poner themecontext.provider y luego proveer el valor. Ahora solo sería theme context. Bienvenido sea ese cambio, muy conveniente, muy fácil ahora. Pero desafortunadamente, cualquier persona que usa el Context API va a tener que modificar un par de lugares, dependiendo de la cantidad de contextos que usen. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 20. Lo bueno es que solo está referenciado en un único lugar, ¿no? Al menos, bueno, en dos, en el context, en el archivo del contexto y en donde ustedes están usando el contexto. Nuevamente es importante que ustedes tengan que ya no es necesario hacer el context, pero también si aquí está efectivamente me adelanté. La gente de CodeMod tiene un comando que ya les voy a mostrar a ustedes dónde están los comandos de migración para que ustedes simplemente lo ejecuten y actualicen eso por ustedes. Se añadió una función de cleanup en las referencias que posiblemente esto muy pocas personas lo han utilizado a menos de que trabajen fuertemente con el forward ref. Tenemos una función que nos va a permitir hacer un cleanup en la referencia y restablecer el valor de la referencia a un componente a su forma original, o sea, a su modo pristine. Aquí hay otra nota importante. Antes en React, cuando ustedes llamaban o se llamaba el ref, se regresaba un nulo. A la hora de hacer el desmontado, si ustedes mandan esa función, ya no pasa. Pero nuevamente ahí lo tienen. Hay otro cambio importante en la parte de si ustedes están trabajando con TypeScript. TypeScript ya no tiene manera de saber cuál es el valor de retorno de ese ref. Entonces ahora se recomienda que simplemente, en lugar de poner paréntesis que sea retorno implícito, se ponen llaves para que pues, simplemente se regrese, en este caso, undefined de esa función. Pero funciona exactamente igual, no hay que hacer gran cambio ahí. Luego tenemos que en el useDeferred value ya podemos poner cuál es el valor inicial. El useDeferred value es un hook de React que nos permite a nosotros poder delegar o diferir el cambio de state de manera de que no sea bloqueante también en unas acciones. Ahora podemos establecer un valor inicial a ese deferred value y ese es el valor que se va a mostrar y después cuando se resuelva el valor diferido va a actualizarse automáticamente. Eso sería básicamente la parte con esa nueva property o ese nuevo argumento que podemos mandar a la función o a ese hook de useDeferred value como segundo argumento. Soporte para la metadata. Esto es bastante interesante, genial. Y eso imagino que va a ayudar un montón a Next para que esto ya esté nativo.
directamente en la librería de React. Pero miren qué interesante. Antes, si ustedes quieren hacer, eso se va a aplicar, se aplica para todo, ya lo van a ver por acá. Se aplica para metadata, se aplica para estilos, se aplica para scripts. Y antes nosotros, si queríamos cambiar un estilo global en la aplicación, por ejemplo, teníamos que hacer uso de un efecto, que cuando el efecto se cargue, vamos a leer la parte del head de nuestro sitio y ahí vamos a añadir los links o añadir lo que nosotros queramos añadir, cambiar el título y lo demás. Entonces, eso es, o hacer uso del document.title, cambiar el título y cosas por el estilo, ¿no? Antes usábamos un efecto para eso y mucho de lo que está, de los nuevos hooks, muchas de las importaciones que están acá es para evitar el uso de los efectos, porque yo siento que el mismo equipo de React sabe de que los efectos es como el talón de Aquiles de React, porque es muy propenso a que un efecto haga un desborde de memoria innecesario por el mal uso que se le da a los efectos. Pero también por eso hay un compilador y por eso tenemos estos nuevos hooks que nos van a ayudar a nosotros a evitar el uso de los efectos. Pero bueno, entonces gracias a eso ahora ustedes simplemente utilizan la misma etiqueta común y corriente de los metadatos, es decir, el H1, meta, link, script, que ya los vamos a ver, y ustedes los ponen dentro de sus componentes y automáticamente React se va a encargar de colocarlos en los lugares convenientes, lo cual es bastante, bueno, bienvenido sea. Pero no significa que ustedes ya no van a ocupar una librería que se llama como React Helmet. Nuevamente, ese React Helmet ofrece más funcionalidades, pero para las personas que solo necesitan hacer este tipo de trabajos, eso es más que bien. Esto mismo se aplica para los estilos. Ustedes pueden colocar estilos, pueden colocar scripts y por aquí hay otros ejemplos. Pueden colocar ahí la importación diferida de estilos. Nuevamente, bienvenido. Tengo que hacer un par de pruebas todavía porque no sé, eso de nuevo se lo digo, tengo que hacer la prueba, si el estilo, cuando ustedes ya lo importan, se queda aplicado o si es algo que cuando el componente que ya no está usando el estilo se destruye, entonces ya no es, o sea, el estilo también se deja de existir. Tengo que hacer una prueba, es decir, cuando el componente se desmonta y está usando un estilo, entonces ese estilo también se desmonta con el estilo que nosotros habíamos aplicado. Tengo que hacer un par de pruebas. Pero lo genial es que ahora simplemente ustedes ya no necesitan un efecto, simplemente ponen el estilo, lo importan si quieren que sea diferido o no y ya está. En la parte de la generación del lado del servidor en React va a incluir los estilos internamente dentro del head, lo cual es fenomenal. Durante el client-side rendering, React va a esperarse a que los nuevos estilos renderizados sean cargados antes de hacer, aquí dice committing the render, antes de que se aplique el render, digámosle así en español. Nuevamente, bienvenido sea. Eso es súper, súper útil. Soporte para los scripts asíncronos, que es básicamente la misma mecánica de que ustedes puedan colocar scripts dentro de sus componentes. En el caso de que tengan algún componente que tenga alguna opción especial que requiera alguna librería de JavaScript, ustedes lo pueden hacer ahora muy fácilmente. Ups, y aquí se me perdió la hoja. ¿Por dónde íbamos? ¿Por dónde íbamos? ¿Por dónde íbamos? Server Action, ya pasamos por acá. Porque hay bastante información por acá. Ya pasamos los style sheets, pasamos los scripts. Soporte para el preloading de los resources. Esto es algo bastante poderoso que ahora tiene. Que esto hay que hacer tal vez solo un video hablando del mismo, pero tenemos varias maneras de hacer un preload de algún tipo de recurso. Entiendas esos recursos, fuentes, imágenes, scripts, varias cosas, ¿no? Y hay varias funciones que ustedes van a tomar de React DOM. Eso viene de React DOM, no es de React, ¿no? Tenemos el prefetch DNS, el preconnect, preload, preinit, y hay varias maneras en las cuales ustedes pueden cambiar ese preload. Ustedes pueden hacerlo que inmediatamente el componente se monta. Ustedes quieren hacer eso ya, o sea, eagerly, así sería la palabra, que inmediatamente pasa por esa instrucción y empieza a hacerlo, o cuando se termine, o cuando la pantalla o el navegador entre a un modo de manera, por decir algo, en idle, es decir, cuando ya está suspendido o ya no está haciendo nada. Mucho de esto lo siento que está también inspirado en los deferrable views de Angular. O sea, me parece a mí, algo así sería, pero bueno, puede estar equivocado. Y ahí tienen toda una guía, hay un montón adicional que se puede hablar de eso. Hay toda una guía de la parte del preloading APIs, hay bastante. Luego se mejoró la parte de las extensiones de terceros para la parte de React. Cuando hay una hidratación o hay algún error de hidratación, entonces React va a intentar hacer un re-render en la parte del lado del cliente para evitar ese error. Esto es simplemente para ayudar a las extensiones a que no tengan ese choque de problemas de hidratación, que pues esto va más que del lado de Next. Pero bueno, eso va a servir bastante. Bienvenido sea.
Luego tenemos mejores errores o mejor manejo de errores. Antes habían errores duplicados y eso hacía un poquito más difícil la lectura. Ahora React maneja una mejor semántica a la hora de lanzar las excepciones, que también nos va a dar errores un poco más claros, ¿no? Donde están los problemas. Soporte para elementos personalizados y aquí hay toda una guía sobre el mismo. También se agradece puntualmente a Joy Ahar, espero haberlo pronunciado bien, porque él fue el principal contribuidor para poder hacer que React tenga soporte a esos elementos personalizados. Todavía hay más cosas que les quiero mencionar por acá. Hay una guía de actualización, o una guía de migración, podríamos decirlo, de versión 18 o de versiones. Espero que funcione muy bien con versiones aún más viejas de React, pero bueno. Hay una guía de actualización que básicamente usa scripts que están generados por la gente de CodeMolds más el equipo de React. Ustedes simplemente ejecutan el script y ya está. Por aquí hay algo importante y es que en la nueva transformación de JSX ahora es necesaria. Por aquí se menciona de que se introdujo por ahí en el 2020 una nueva transformación de JSX que mejoró el tamaño de la aplicación y entre otras cosas, ¿no? Pero ahora es necesario que eso sea presente, ¿no? Entonces, si ustedes no lo tienen presente, van a recibir un error que dice de que están usando una versión outdated JSX Transform Version o algo así. Ustedes van a recibir un error. En esta guía de instalación, aquí mencionan cómo hacer la parte de la actualización de React propiamente, de React DOM, o si están usando Yarn, y si ustedes están usando TypeScript, también tienen que actualizar los types, el @types también tiene que estar ahí, pero nuevamente eso está en la guía. Luego viene la parte de CodeMods, que son una serie de instrucciones que ustedes van a escribir mediante npx, por ejemplo, npx codemod @latest, y ustedes especifican la receta, en este caso de React 19, para la migración. Eso va a aplicar 5 recetas para reemplazar su código actual de React y llevarlo a la versión 19. Que por cierto, les voy a decir algo. O sea, yo probé esto, me funcionó en la mayor parte de códigos que tengo aquí en React. Bueno, los probé 3 y en los 3 me funcionó sin ningún problema. Entonces, la verdad es que felicidades al equipo de React porque la verdad es que no eran aplicaciones súper complicadas, pero funcionó bastante bien como se esperaba. Pero ese comando, recuerden, es irreversible. Si ustedes lo ejecutan en su proyecto, no van a poder regresarlo como estaba antes. Entonces, mi recomendación siempre a la hora de hacer cualquier tipo de migración es que créense una rama, experimenten en la rama, asegúrense de que todo funciona, corran su test si es que tienen y asegúrense de que esos scripts no hayan roto su aplicación. Una vez ustedes ya están seguros de que eso funcionó, entonces pueden pasarse o pueden ya hacer la actualización efectiva. También mi recomendación es que a pesar de que ya ustedes lo pasen a su rama main, digamos los cambios, nunca se sabe, nunca está de más que ustedes tengan una rama o una versión específica de cómo estaba la versión de su aplicación antes de hacer una migración. Porque puede que nos demos cuenta del problema hasta mucho más adelante. Pero son ideas que ustedes pueden hacer en estos pasos de migración. Nuevamente, no va a ser tan necesario si ustedes no están usando muchas de esas funcionalidades. Por ejemplo, reemplazar el React DOM Renderer, reemplazar el StringRef, reemplazar el ActImport, reemplazar el useFormState y los prop types para TypeScript en el caso de que estén utilizándolos. Y por ahí también hay una guía de cambios. Breaking changes interesantes en React. Vamos a ver uno importante. Es la parte de los prop types. Ya no se está utilizando y aquí es donde dice que recomendamos la migración a TypeScript. Sí, los prop types es algo importante para ustedes, ¿no? O algún otro tipo de type checking solution, lo que mencionan por ahí. Y yo les voy a recomendar que ustedes vengan a la documentación de React y lean todo este paso de migración, que esta lectura les puede demorar más o menos unos 20 minutos, 30 minutos. Porque aquí ustedes tienen que ver qué piezas son las que ustedes están utilizando, ¿no? Porque es muy probable de que ustedes no hagan o no lo estén utilizando o no lo hayan usado, pero basta con que ejecuten el comando de la migración, el npx codemod latest y mandan la receta de migración de la versión 19 de React. Pero en esta hoja de migración hay muchas cosas que posiblemente ustedes necesiten saber. Dependiendo de su proyecto, porque solo ustedes saben su proyecto, ¿no? La mayor parte de aplicaciones comunes de React no usan muchas de esas funcionalidades y no hay un breaking change interesante o importante. Nuevamente, aquí ya al fin se menciona de la mejora en el suspense. Ya se resolvió ese problema de
que evitó que se lanzara React 19 hace mucho tiempo, hace varios meses atrás, que ahora ya las peticiones no suceden en cascada. Es decir, si ustedes tienen varios componentes que en teoría, o sea, tienen un componente que tarda un poco en renderizarse por peticiones HTTP, etcétera, etcétera, y ustedes lo han envuelto dentro del suspense, antes, cuando llegaba al primer componente que ocupaba el suspense, bloqueaba la ejecución de la creación de los demás componentes que estaban abajo de él, y si abajo de él también venían otros componentes que también requerían como tareas asíncronas. Entonces, si hacían en secuencia, se terminaba este, luego venía el siguiente, se terminaba este, venía el siguiente, terminaba este, venía el siguiente. Y así, ahora ya todo sucede en paralelo, que era lo que nosotros estábamos esperando. Y nuevamente, aquí ustedes tienen toda esa hoja de cambios respectivos. Entonces, al finalizar, para no hacer más largo este episodio del podcast y ir cerrando ya en los conceptos que quiero mencionarles, o por lo menos en las palabras finales, es que React 19 sí trae un par de breaking changes en cuanto a versiones más adelante que van a venir, ¿ok? Sí hay algunos ajustes que tenemos que hacer, hay muchas cosas o un par de cosas que están marcadas como obsoletas, pero son bien específicas y puntuales. React con esta nueva versión es más rápido, es más fácil de trabajar, también tenemos nuevos APIs, menos uso del UseEffect, que eso es lo que también se está buscando bastante de manera indirecta, no lo dicen, pero de manera indirecta, o por lo menos no lo he leído yo por ahí, pero de manera indirecta se ve por los nuevos hooks, por las nuevas API como el use, que no es un hook, recuerden, es un nuevo API. Y básicamente eso que les va a permitir a ustedes poder realizar aplicaciones de React que automáticamente sean más eficientes, gracias al compilador que ahora vamos a tener en React. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta ese punto. Espero que este episodio del podcast les haya gustado bastante. Y nuevamente, gracias a todas las personas que lo comparten, que lo mencionan, que dicen que les ha gustado, que dejan sus comentarios en YouTube o donde sea que ustedes puedan escribirme. Y eso sería todo por este episodio. Échenme porras para ver cómo hago con todas las actualizaciones en las que me estoy metiendo y también en la creación de nuevo contenido, que es lo que ocupamos. Y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima. Chao.